Presentación. Tutora y compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Fabián Ramiro Cárdenas Quiroga. Actualmente resido en la ciudad de Sogamoso, conocida como la ciudad del sol y del acero, debido a sus actividades industrial y siderúrgica. En ese momento laboro en la compañía LG Electronics Colombia, donde me desempeño como líder de promotores de la regional. Mis actividades principales son las de asesorar, direccionar y cerrar ventas, indagando las necesidades de los clientes. Adicionalmente tengo a mi cargo un grupo de personas de las cuales debo supervisar en el cumplimiento de sus actividades diarias, tales como la ejecución de campañas promocionales, capacitaciones a personal de venta y realizar sugeridos de mercancía para mantener los niveles de inventarios óptimos en las diferentes tiendas que visito. Me encuentro cursando séptimo semestre de Ingeniería Industrial, carrera que se encuentra muy ligada a las tareas que realizo a diario. Diagnóstico del trabajo colaborativo 1. La diversidad de temas vistos en este curso son de gran importancia para el desarrollo de nuestra actividad como futuros profesionales. El hecho de tener suficientemente claro los aspectos de legalización que rige a los trabajadores en nuestro país nos ayuda a comprender la importancia que tienen en estos momentos como empleados que somos y más tarde como futuros empresarios. Es vital conocer los componentes que conforman la nómina de un trabajador, cómo y cuánto se les debe pagar, de acuerdo a sus horarios de trabajo y tiempos extras. Estos aspectos son importantes al momento de cancelar los servicios prestados, ya que se puede incurrir en faltas que pueden perjudicar a las empresas. En nuestro país, como en el resto del mundo, existen leyes que protegen al trabajador y al empleador. La importancia de que exista un contrato laboral es vital, teniendo en cuenta que al momento de algún reclamo se puede regir por los acuerdos pactados en este y de esta manera ajustarse a lo mandado por la legislación laboral existente. Título 4. La retención en la fuente para empleados, pago de los aportes para fiscales en razón a la implementación del nuevo impuesto de renta para la equidad, CRE, y los certificados de retención. El CRE, o impuesto a la renta para la equidad. La reforma tributaria del 2002 generó el CRE, impuesto sobre la renta para la equidad, el cual sustituye las contribuciones para fiscales que actualmente realizan todas las empresas que contratan trabajadores. Este impuesto tiene como generador la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio del sujeto pasivo en el año o periodo gravable. La tarifa del CRE será del 9% para los años 2013, 2014 y 2015. Sin embargo, a partir del año 2015 la tarifa será del 8%. Este porcentaje se distribuirá de la siguiente manera: 2.2 puntos se destinarán al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1.4 puntos al SENA y 4.4 puntos al Sistema de Seguridad Social en Salud. El punto adicional que será cobrado en los 3 primeros años será destinado de la siguiente manera: 40% para financiar las instituciones de educación superior públicas, 30% para la nivelación de la UPC del régimen subsidiado en la salud y el 30% para la inversión social en el sector agropecuario. Retención en la fuente para empleados. Es un mecanismo de recaudo anticipado, el cual cobra un impuesto en el momento en que ocurre. Los impuestos se cobran mensualmente, bimestral, anual, etc., lo que significa que el Estado, para poder cobrar o recaudar un impuesto, debe esperar a que transcurra el periodo del impuesto. Con la retención, el Estado ya no debe esperar para recaudar el impuesto de renta, sino que cada mes lo cobra. El salario a partir del cual se empieza la retención en la fuente en el 2015 es un salario inferior a 3.975.000 pesos. A este se resta lo básico que permite la nueva ley tributaria: 4% de pensiones, 4% a la salud y el 1% al Fondo de Solidaridad. La base gravable sobre la cual los trabajadores
empezarán a pagar retención es de 3.647.246 pesos, 128,96 VT, según la tabla de retenciones. Tarifas exentas. La exoneración para algunas rentas de trabajo están contempladas principalmente en el artículo 206 del Estatuto Tributario, entre los cuales tenemos A. Indemnización por concepto de un accidente de trabajo, enfermedad o maternidad. B. Ingresos recibidos por gastos de entierro del trabajador. C. Cesantías y los intereses de las mismas, con ingresos iguales o inferiores a 350 VT durante los últimos 6 meses. Pagos de pensiones siempre que no excedan los 1000 VT. E. Seguro por muerte y compensación por muerte de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, artículo 206, numeral 6, EP. El exceso de salario básico percibido por los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional y de agentes de esta última, artículo 206, numeral 8, EP. G. Colombianos que integran las reservas de oficiales de primera y segunda clase de las fuerzas aéreas con actividad de piloto, navegante o ingeniero de vuelo en empresas aéreas nacionales de transporte público y de trabajos aéreos especiales, artículo 206, numeral 9. H. El 25% del valor total de los pagos laborales, limitada a un máximo de 240 VT mensualmente, que no tengan la característica de ser reguladores, como las indemnizaciones por despido injustificado o las bonificaciones por retiro voluntario. Certificado de ingreso y retenciones. Los empleados deben expedir cada año, a más tardar en el mes de marzo, a sus trabajadores una relación detallada de los pagos hecho por todos los conceptos laborales, el monto de las cotizaciones a la seguridad social y el valor retenido en la fuente. El empleador debe entregar la certificación en el formulario oficial debidamente diligenciado con la siguiente información: año gravable y ciudad donde se consignó la retención, apellidos y nombres del asalariado, cédula o NIP del asalariado, apellidos y nombres por razón social del agente retenedor, dirección del agente retenedor, valor de los pagos o abonos efectuados a favor o por cuenta del asalariado, monto de las retenciones en la fuente practicadas, firma del pagador o agente retenedor. Retención, deducción y compensación de salarios. El salario mínimo no es embargable. Sin embargo, se tienen dos excepciones. A favor de las cooperativas legalmente constituidas, en los casos de los embargos por pensiones alimenticias, casos en los cuales se pueden embargar hasta el 50% de todo el salario, incluso del mínimo legal, artículo 156 CST, incluyendo las prestaciones sociales. El excedente del salario mínimo solo es embargable hasta el 20%. Descuentos prohibidos, cuotas sindicales y de cooperativas, préstamos, anticipos, deducciones, retenciones y compensaciones del salario, pago de prestaciones de financiación de viviendas, descuentos permitidos, cuotas sindicales, de cooperativas y cajas de ahorro, autorizadas en forma legal, cuotas con destino al seguro social obligatorio y sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento del trabajo debidamente aprobado. Capítulo 5. Régimen especiales, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Servicio doméstico. Jornada de trabajo no superior a 10 horas diarias. El salario no debe ser inferior a un salario mínimo legal vigente. Una parte puede ser en especie y otra monetaria. La parte en especie no debe ser superior al 30%.
Tiene derecho a descanso remunerado y auxilio de transporte, prestaciones sociales, cesantías e intereses. No tiene derecho a primas de servicios. Seguro social. Es obligación afiliarlo al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales. En caso contrario, responde el empleador con sus propios recursos. Vacaciones. 15 días hábiles remunerados, ya sea en dinero o en especie. Indemnización por despido. Se cancelará de acuerdo a lo dicho por la ley y es injustificado. Injustificado. Trabajadores que no son considerados de servicio doméstico. Empleados de clubes, establecimientos comerciales, colegios o entidades de explotación económica. También se incluyen personas que trabajan como vigilantes de fincas o casas de recreo. Licencias por maternidad. Tiene derecho a 14 semanas remuneradas de acuerdo a su salario. Trabajadores de la construcción. Son las personas que laboran en obras y actividades de construcción de viviendas y a otras congénitas a esta actividad. No lo son arquitectos o ingenieros, proyectistas o interventores que dirijan, asesoren o controlen la ejecución de aquellas obras. Las cesantías se liquidan a razón de 3 días de salario por cada mes completo de servicio. Las vacaciones, descanso remunerado de 15 días hábiles y consecutivos por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año, por lo menos un mes. Seguridad social. Es obligatoria, mediante el pago conjunto de los aportes, se recibe la protección común a todos los afiliados. De no ser así, se debe prestar auxilio y asistencia médica a los demás de pago por incapacidades. Prestaciones sociales, intereses a las cesantías, dotaciones y primas de servicios, aplican reglas generales. Estas obligaciones a realizar los pagos correspondientes a los parafiscales. Entre los empleados dedicados a la construcción tenemos los dedicados a la fabricación de casas u edificios, vías de comunicación, oleoductos, gasoductos, canalización, alcantarillado, acueducto, pavimentos, obras de desencación, riesgo y embalses, instalaciones eléctricas y mecánica y demás construcciones civiles. Trabajadores menores de edad. Son menores de edad las personas que no han cumplido los 18 años de edad. La función del contrato de trabajo con los menores. La prestación de servicio hecha por menores en beneficio de terceros se presume regida por contrato de trabajo siempre y cuando las actividades que desarrollen están orientadas a la explotación económica, es decir, representen lucro del empleador. Autorización para trabajar. Trabajos prohibidos para los menores, trabajos no calificados. Jornadas de trabajo, salarios que se les debe pagar, obligaciones del empleador en cuanto a la seguridad social. Celadores y vigilantes. Jornada de trabajo. Los celadores y vigilantes y en general quienes se dedican a actividades de vigilancia tienen una jornada de trabajo diferente según residan o no en el sitio de trabajo. Tarifas. Primero, empresas armadas con medio humano, 8.8 salarios mensual legal vigente para cubrir los costos laborales, más el 10% sobre lo calculado para la administración y supervisión. 2. Empresas sin armas con medio humano equivale a 8.8 salarios mínimos laboral vigente para cubrir los costos laborales más el 8% sobre lo calculado para gastos administrativos y de supervisión. 3. Empresas sin armas con medio humano y canino. La tarifa será equivalente al 8.8 salarios mínimos legal vigente para cubrir los costos laborales más el 11% sobre el monto calculado para cubrir gastos de administración y de supervisión.
Adopción de reglamentos, reglamento interno del trabajo. Está obligado a tener un reglamento de trabajo todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, más de 10 en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. En empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo existe cuando el empleador ocupa más de 10 trabajadores. Programa de salud ocupacional. El programa permanente de salud ocupacional debe contemplar las siguientes medidas. A. Actividades de medicina preventiva. B. Actividades de medicina de trabajo. C. Actividades de higiene y seguridad industrial. Y D. Funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial. Comité partidario de salud ocupacional. Empresas con 10 o más trabajadores están obligadas a conformar un comité de medicina, higiene y seguridad industrial. Sanciones al empleador. Conductas sancionables relacionadas con el Sistema Integral de Seguridad Social. Ministerio de Trabajo. Facultades sancionatorias del Ministerio de Trabajo. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social ejercerán sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional y conocerán de los asuntos individuales y colectivos en sector privado y de derecho colectivo de trabajo del sector público. Funciones principales: función preventiva, coactiva o de política administrativa, conciliadora, mejoramiento de la normatividad laboral, acompañamiento y garante del cumplimiento de las normas laborales del Sistema General de Riesgos Laborales y de Pensiones. Prueba de oficio, periodo probatorio, foralización o prohibición inmediata de los trabajos o tareas, graduaciones de las sanciones, infracciones más comunes, acuerdo de la formación laboral. Protección a la maternidad, protección contra el despido debido al principio de igualdad y a la protección constitucional a la maternidad. Debe adquirir permiso previo de funcionarios de trabajo o de la alcaldía municipal si no cuenta con el funcionario. Licencia de maternidad, 14 semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue asumida por la EPS. Tiempo para cumplir con la lactancia. Se estipula que la trabajadora tiene 2 descansos de 30 minutos durante su jornada laboral para amamantar a su hijo, sin descuento alguno del salario durante los primeros 6 meses de edad. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Prestaciones sociales en caso de muerte. En caso de muerte de un trabajador, el empleador está obligado a pagar a sus familiares o beneficiarios los salarios y las prestaciones sociales que se hayan causado durante la relación laboral. ¿Qué prestaciones se causan? Se causan las prestaciones de orden legal por fallecimiento del trabajador, sustitución pensional, pensión de sobreviviente, indemnización sustantiva de la pensión de sobreviviente y auxilio funerario. Gracias.